¿Será que les estamos enseñando la palabra tal y como es? ¿Será que estamos compartiéndole valores cristianos también? ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento de enfrentamiento, sus hijos tengan algo muy importante, que es raíces firmes en la fe. Y ese debe ser nuestro enfoque, que nuestros hijos crezcan fuertes y crezcan en la palabra. ¿Para qué? Para no ser movidos de un lado para el otro. Hace una semana fuimos a compartir en la iglesia en Monte de Dios y a conmemorar que son 81 años de existencia de la Asociación Bíblica de Costa Rica, cosa que me llenó de mucho orgullo. ¿Por qué? Porque ha sido una iglesia que ha permanecido por tanto tiempo, mientras otras iglesias ya no existen. Sin embargo, la IBC como tal, o la iglesia bíblica, ha crecido o se ha mantenido por los años por una razón, y es por la gracia de Dios, por supuesto, pero también porque has tenido la doctrina sana en todo momento. En todo momento la Biblia ha sido su guía, ha sido su estandarte, y no solamente eso, sino que la ha defendido en todo momento. Por eso ellos contaban que en el pasado le llamaban los bíblicos. ¿Recuerdan ustedes? Quiere decir que tenían bases fuertes en la palabra de Dios, y eso me ha retado también, me ha motivado a crecer también, a poder aprender más, conocer más de su palabra. ¿Para qué? Para poder enseñarla no solamente a la iglesia, sino a otras personas que no conocen de Dios, porque hoy en día también hay una crisis doctrinal que sucede en las iglesias a nivel general, donde se enseña todo tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿cuánta base bíblica tiene el cristiano hoy en día para poder sostenerse ante esos momentos de dificultad? ¿Cuántos me van siguiendo? Vemos que la iglesia del Señor habrá atravesado crisis económicas, pandemias, iglesias cerradas, ovejas dispersas, pero ¿qué las ha sostenido a esta iglesia y a otras más? Solo hay una razón, y ha sido la palabra del Señor. Esta palabra como tal, que a nivel mundial la han tratado de quemar, la han tratado de esconder de un montón de cosas, pero entre más atacan la palabra, entre más tratan de destruir, más se reproduce, más crece, más se expande. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra, este es el alimento que nuestras vidas necesitan. La Biblia ha relacionado la vida de los árboles con la vida de las personas, y lo vamos a ver. Hay una importante similitud, un trasfondo inmenso espiritual entre la vida de un árbol y la vida de una persona. Quiero que vayamos al libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Cuando lo tienen, me hagan un fuerte amén. Gloria al Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol que dice, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Gloria al Señor. Vemos como acá dice de nuevo: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será un árbol plantado. ¿Cuántos quieren ser árboles plantados? Junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto. Gloria al Señor. Salmo 92, versículo 12, también menciona, y quiero que lo leamos, un salmo hermoso.
Salmo 92, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué dice? Florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gloria al Señor. ¿Cuántos están vigorosos y verdes aquí? Amén. ¿Cuántos quieren ser como cedros del Líbano? Dice que crecerá como la palmera, y es curioso porque la palmera es uno de los árboles que tiene una raíz muy particular. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de desenterrar una palmera, ¿verdad? Son un montón de raíces, ¿verdad? Ensanchadas en la arena y se van extendiendo hasta 2, 3, hasta más metros. Y lo hace, extiende sus raíces, ¿para qué? Para resistir las tempestades. Esa es la función de las raíces, lograr que el árbol se sostenga, se afiance y a la vez resista todas las tempestades. ¿Por qué? Porque vendrán huracanes, vendrán tormentas fuertes, pero necesitamos tener nuestras raíces bien firmes. Amén. Salmo 1, quiero leerlo, que es un salmo hermoso, muy conocido, algunos se lo saben de memoria, pero quiero referenciarlo también en esta mañana. Yo cuando leí este salmo por primera vez, yo decía, wow, qué salmo más hermoso, ¿verdad? Y es cortito, pero dice muchas verdades. Dice así el versículo 1, bienaventurado el varón, que en este caso varón es género hombre, mujer, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que pasa en la calle perdiendo el tiempo todo el día. No dice eso, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vuelve a referenciar otra vez. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Es interesante porque cuando uno le toca jugar de jardinero, ¿verdad? Que soy mal jardinero, que lo diga mi esposa, ¿verdad? Cuando le toca a uno ser jardinero, ¿verdad? Y le toca arrancar un árbol nativo, ¿verdad? Un árbol orotinense que crece en solos, ¿verdad? ¿Cómo le cuesta a uno arrancarlo, cierto? Hay un árbol que tenemos 21 años de casado, 21 años lo he cortado y ese árbol crece todavía, ¿verdad? Lo he sacado, casi que he escarbado para sacar ese árbol de ahí y que ya no crezca más. 3 meses después está así el arbolito, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Una vez había una palmera también que ya había muerto esa palmera, ¿verdad? Y la queríamos quitar. Entonces me puse yo a sacar la palmera y yo escarbaba y escarbaba y escarbaba. Ya no sabía cuánto más iba a escarbar, ¿verdad? Y comienzo a jalar esa palmera, ¿verdad? Hermanos, viera qué revolcada me pegó, ¿verdad? Me pegó una tremenda revolcada. De hecho, un vecino se tuvo que venir también a jalar conmigo la palmera que estaba ahí. Pero a la vez me dio una enseñanza, ¿verdad? Hay algo grande, importante en lo que es una raíz profunda, una raíz firme, una raíz que esté de verdad subterránea, que penetre. ¿Por qué? Porque vendrán muchas situaciones, vendrán momentos difíciles, vendrán crisis económicas, vendrán crisis familiares, vendrán crisis de pronto hasta de la fe, crisis de todo tipo, pero lo que te va a sostener van a ser tus raíces. ¿Me explico? Lo que te va a sostener en los momentos difíciles, donde usted está sembrado en su vida. Por eso la palabra del Señor hace referencia a la vida del ser humano con la vida de los árboles. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado. Yo sé lo que quiero en esta mañana que usted se lleve en su mente, que usted quiera ser un árbol plantado en todo momento, pero plantado ¿en dónde? En la palabra del Señor. Amén.
que esa sea su alimento. ¿Por qué? Porque toda raíz que al final la raíz se extiende para diferentes lugares buscando alimento, ¿cierto? Buscando agua, buscando nutrientes. Así tenemos que ser nosotros, como esos árboles, como esas plantas, que podamos extender nuestras raíces en los Salmos, en Proverbios, en Mateo, en Lucas, en Juan, en todo lugar de la Biblia, podamos expandir nuestras raíces. ¿Para qué? Para ser árboles plantados firmes en todo momento. Amén. La función de las raíces vimos que era alimentarse. Funciona como anclaje y fijación. Lo sostiene para que no se caiga y esté firme en las tormentas. Previene la erosión también. El justo como tal, estábamos leyendo en Salmo capítulo 1, no sigue el mal consejo, no se deja mal influenciar, se deleita en la palabra y en ella medita día y noche. ¿Será que estamos meditando nosotros en la palabra? ¿Será que estamos dedicándole tiempo necesario a crecer y a conocer la palabra? Y lo que me gusta en esos versículos iniciales, no sigue el mal consejo. Iglesia, porque hoy en día existen muchas maneras de dejarse mal influenciar. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Amén. Ahora existen muchas formas para que usted sea mal influenciado, y si usted no está firme en la palabra del Señor, usted va a ser movido. Usted va a ser como un barco, ¿verdad? De allá para acá. ¿Por qué? Porque usted no tiene anclada bien su fe en lo que es la palabra del Señor. Un árbol que da fruto está relacionado a sus raíces también. No se marchita. En otras palabras, no se desanima. Un árbol que tiene buenas sus raíces no se va a desanimar por cosas mínimas que suceden en la iglesia. Que el hermano no me saludó, que el pastor no dijo una cosa, que la canción que cantaron no era la favorita mía. Por muchas cosas podremos desmotivarnos, pero si usted tiene una raíz sana, una raíz firme, va a crecer siempre en todo momento. En los malos y en los momentos malos y buenos siempre va a poder crecer. Para ser un árbol con estabilidad espiritual depende de la relación que tengamos con Dios y su palabra. No podemos decir que tengo relación con Dios si no conozco su palabra. ¿Me explico? Yo no puedo decir que conozco a su Espíritu Santo si no conozco cómo ha sido revelado por medio de la palabra. Si no dedicamos tiempo a leer la palabra. Y hay algo que está sucediendo hoy en día muy frecuente, que hoy en día hay muchos predicadores en línea también. Y preferimos guiarnos por lo que diga un predicador o un fulano allá que lo que diga su palabra. Entonces estamos echando nuestras raíces en las redes sociales y no en su palabra. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces es de suma importancia conocer su palabra en todo momento, que esa sea ese alimento para que esas raíces crezcan fuertes, crezcan sanas en todo momento. Salmo 119:9, quiero que lo leamos también, otro salmo que menciona. Amén. Salmo 119, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué dice? Tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén, iglesia. Podemos repetir: Señor, no me olvidaré de tu palabra, no me olvidaré de tus mandamientos, no me olvidaré de tus estatutos. Es necesario poder crecer en el conocimiento de la palabra. Es ese alimento necesario
¿Para qué? Para poder tener una sana doctrina de lo que Dios tiene para mí. Es curioso porque en algún momento de mi vida, yo estuve en una iglesia hace muchos años congregado y había sido influenciada por una moda de aquella época que muchos se acordarán, que era el famoso movimiento de la prosperidad. ¿Cuántos se acuerdan de aquella moda, verdad? Que pacte siempre, que Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar el carro. Esa iglesia había sufrido también un embate de esa doctrina y uno iba a la iglesia en aquella época y uno quería oír palabra de Dios, uno quería que lo golpearan, uno quería que lo confrontaran, uno quería escuchar de verdad palabra de Dios, pero todo era solo pactos, ¿verdad? Pacte aquí, siembre aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir. Pero la Biblia no se enseñaba casi. Entonces yo salía de ese lugar y yo me sentía desnutrido. Yo me sentía que no había comido, como cuando usted come ensalada, ¿verdad? Y no come carne. No, mentira. Cuando usted come y se siente que no le sustenta, ¿verdad? Así yo me sentía en ese lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos va a sustentar, es la que nos va a sostener en todo momento. Ahora, habrán de pronto partes en la palabra que no nos agradan. Sin embargo, todo es necesario para nuestro crecimiento. Amén. Puede ser que usted del casado no le guste la cebolla, puede ser que no le guste el chile dulce, puede ser que no le guste las verduras, pero al final todo es hecho porque es necesario para nuestras vidas. Amén. Igualmente la palabra de Dios, todo lo que nos dice acá su palabra, todo es necesario para nuestras vidas. Pero no solo basta con conocer la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestras vidas. ¿Me están siguiendo? Porque muy fácil es aplicarla al hermano, aplicarla a la hermana, ¿verdad? Pero no me la aplico a mí mismo. ¿Me explico? Eso es lo que, ahí es cuando comienza a hacer efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos enfrentaremos a situaciones, pero al final la palabra nunca pasará. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Amén. Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca todas sus estrellas. Amén. Dios solamente dijo la palabra y todo fue creado. Solamente con decir la palabra, entonces vemos cómo la palabra de Dios tiene fuerza. Amén. Nos fortalece, nos guía, nos edifica, nos confronta, es necesaria para nuestras vidas y necesitamos meditar en la palabra. Hoy en día existen muchos movimientos movidos de pronto, ¿verdad? Pero si no hay palabra, son como la espuma. Yo lo decía el viernes. Si una iglesia crece y no crece enraizada en su palabra, si usted como cristiano no crece enraizado en la palabra, conociendo la palabra, puede ser que el viento lo lleve para otra iglesia y se va a dejar conquistar de pronto porque allá ve que cae oro, que cae escarcha, ¿verdad? Que la gente grita, llora y usted dice: wow, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Wow, vea, el hermano allá se cayó y está brincando, ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Nos dejamos mover por lo que vemos, ¿me explico? Nos dejamos ver nos dejamos mover por lo externo. Pero realmente, ¿será que tenemos fundamento en la palabra? ¿Será que tenemos raíz en la palabra y podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Isaías 55:11 en la Nueva Versión Internacional dice así: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Nuestro anhelo, iglesia, va a ser siempre que podamos crecer en la palabra, que seamos una iglesia madura, una iglesia que conozca la palabra, una iglesia que sea humilde y que maneje doctrina sólida, estable. No sé ustedes, pero en algún momento de pronto nos va a tocar conversar con un testigo de Jehová. Puede ser que nos tocará conversar con un mormón. ¿A cuánto les ha pasado en algún momento? Muchas veces, ¿no? Y adivine qué, ellos también dominan la palabra así.
a su estilo, ¿verdad? Como fueron enseñados para que defiendan su fe, ¿verdad? Y si usted no tiene bien fundamentado sus raíces en la doctrina sana, usted puede ser movido también. ¿Me explico? Usted puede ser influenciado y al final apartarse de la iglesia del Señor, y tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, como vimos al principio, la fidelidad a la palabra es lo que va a sostener a las generaciones. La fidelidad a la doctrina que se nos ha enseñado, a lo que está todo escrito, es lo que va a mantener las próximas generaciones, y eso es lo que tenemos que velar en todo momento, iglesia, de conocer su palabra. Si los jóvenes de nuestras iglesias están yendo para el mundo, nunca entendieron el mensaje, ni mucho menos el tener contacto con Jesús o con su Espíritu Santo. Y yo creo, iglesia, que es responsabilidad nuestra también velar por las próximas generaciones. ¿Para qué? Para que crezcan fuertes, crezcan firmes en todo momento. Existe una responsabilidad en cada hogar, en cada familia, en cada núcleo familiar, de compartir la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo hará o no lo hará, pero es importante que juntos puedan leer también la palabra de Dios, que puedan compartir estudios bíblicos, enseñanzas, hablar de diferentes temas, o decir, ¿por qué no? Decirle a la esposa o viceversa: amor, vea lo que dice la palabra sobre este tema. No lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacemos de ahora en adelante? No le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos algo distinto y antes de acostarnos leemos un texto bíblico, compartimos la palabra? Deuteronomio capítulo 6 versículo del 5 al 9 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando e incúlqueselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estaba leyendo la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio capítulo 6, versículo 9. Vemos cómo había un valor muy alto respecto a la palabra, porque la enseñanza era: grábatela en el corazón, grábatela ahí, atesora la palabra, guarda los mandamientos de Dios, incúlqueselas a los niños, habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad? Cuando yo crecí con mi hijo, él me decía: pa, otra vez otro sermón, ¿verdad? Porque cada espacio que yo tenía, yo aprovechaba para enseñarle la palabra también, para compartirle algún texto bíblico, algo referente a la palabra que se aplicaba en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces sucedía algo en la vida cotidiana y Andy estaba conmigo. Yo le digo: Andy, ve, la Biblia dice sobre esto y esto y esto, por eso es que es importante conocer esto. Él lo escuchaba, ¿verdad? Y él siempre me decía: pa, usted siempre me pasa sermoneando, ¿verdad? Pues no me cansé, iglesia, siempre lo voy a hacer, porque al final es mi responsabilidad como padre enseñarles a mi hijo, a nuestros hijos, cuál es el camino que deben seguir. Me explico, yo no voy a esperar que allá afuera un desconocido, un profesor de una universidad o cualquier persona le quiera enseñar a mis hijos cuál es el propósito de su vida o qué camino debe tomar. Es responsabilidad de los padres. ¿Me están siguiendo? Amén. Enseñarle la palabra del Señor. La fe se debe explicar también. La palabra como tal se debe enseñar a levantarse, al acostarse, en todo momento. Hace unos días estaba leyendo un artículo de que existe una encuesta de muchos hijos de pastores que están abandonando la fe. Muchos hijos de líderes de iglesias que de pronto crecieron en la iglesia, venían a la iglesia, venían con los padres y resulta que crecieron y se fueron de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Me puso a pensar, ¿cómo es posible que hijos de pastores hoy en día
no están en las iglesias. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No solamente enseñarla, sino vivirla, sino aplicarla. Porque nada hacemos con hablar la palabra de Dios, pero hacemos otros actos distintos. ¿Me van siguiendo? No podemos decir que le estoy enseñando a mi hijo que no debe mentir y un día después me está escuchando mentirle a un conocido. ¿Me explico? Dígale al polaco que no estoy, ¿verdad? Por ejemplo. Es muy fácil de pronto compartir la palabra, pero lo más importante no es cuánta palabra usted sepa, sino cuánta de esa palabra usted la ha aplicado a su vida, cuánto de esa palabra usted la ha vivido, usted la vive, usted la conoce y usted la pone en práctica. Ahí es cuando usted está conociendo la palabra de Dios. Puede ser que no se sepa los libros en orden, no se sepa de pronto dónde queda Eclesiastés, o puede ser que no sepa quién es Salomón. Pero si usted conoce la palabra de Dios, las enseñanzas, y usted la tiene aplicada en su vida, y su vida, su caminar se rige por la palabra del Señor, ese es el propósito de la palabra. Amén. No es cuánta palabra usted conoce, sino cuánta palabra usted vive en su corazón, cuánta palabra usted atesora en todo momento. Amós 8 del 11 al 12, quiero ir un poco rápido para que me alcance el tiempo. Amós capítulo 8 versículo 11 y 12 dice: hambre no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Se lo leo allá. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá de pan ni de sed de agua, sino ¿de qué será? De oír la palabra de Jehová, de oír la palabra del Señor. Vendrán días donde va a ser más difícil de pronto que usted se congregue. De repente puede ser que vengan épocas del anticristo donde van a haber persecución, donde va a haber situaciones contra las iglesias, como sucedió hace unos años atrás, donde nos cerraron la iglesia por no tener permiso de salud. ¿Cuántos recuerdan? Donde querían sacar de las aulas, de las escuelas, el nombre de Cristo. ¿Sabía usted que hay un proyecto de ley hoy en día en la Asamblea Legislativa donde quieren sacar el cristianismo de las escuelas y los colegios? ¿Sabía usted? Existe. Pero no trata de que en la escuela nuestros hijos sepan de Dios, sepan de la palabra, vivan, sino cuánto yo le he enseñado a mi hijo. ¿Me explico? Cuánto le hemos compartido, cuánto él ha crecido y conocido. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 3 al 4, quiero que lo leamos. Si ahí lo puede poner, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando les va a dar igual, me explico, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día, iglesia, esa es la intención, esa es la meta, que la gente no lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted atesora la palabra de Dios, cuando usted vive la palabra de Dios, el enemigo le teme a usted. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted se va a mover por la palabra. Todas sus decisiones va a ser a través de la palabra. Todo lo que va a hacer usted no se va a dejar mover, no se va a dejar influenciar. ¿Por qué? Porque usted tiene sus raíces firmes, sus raíces fuertes. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Entonces, cuando venga el engañador, cuando venga Satanás, el mentiroso, y le quiera decir cosas a usted, usted diga: qué raro, Dios dice otra cosa distinta de mí, la palabra. ¿Me explico? Cuando el enemigo te diga que eres un perdedor, que usted no sirve para nada, que no tienes un futuro, que te va a ir mal en la vida, cuando te comience a engañar, recuerde quién es usted en Cristo. ¿Me explico? ¿Dónde tiene usted su identidad? Su identidad está en lo que dice Dios de usted por medio de su palabra. Gente buscando lo que quiere oír, pero no se sienta a leer la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que es oidora de la palabra del Señor, pero no escucha la palabra del Señor, porque oír y escuchar es distinto. Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Puede ser que venimos a la iglesia y oímos palabra y oímos palabra y oímos palabra, pero salimos de ahí 30 minutos después, le preguntan, hermano, ¿de qué predicó el pastor? Vieras que no me acuerdo, vieras que no sé, ¿le habrá pasado de pronto? Quiere decir que usted está sentado oyendo solamente, pero no está escuchando para ver cuánta de esa palabra puedo aplicar a mi vida, cuánto de esa palabra yo necesito tomar decisiones hoy en día porque estoy en un camino distinto y yo necesito tomar decisiones para tomar el camino que Dios quiere de nosotros. Amén, iglesia. El valor de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero que la leamos. Dice así, porque la palabra de Dios, ¿cómo dice? Es viva y es eficaz. Podemos entender eso. La palabra de Dios es viva y es eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice acá, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso también tenemos que tener cuidado con lo que pensamos o lo que sentimos en nuestro corazón. Dice, es que mi corazón me lleva a tal dirección. ¿Será que está equivocado? Eso que usted está sintiendo en el corazón ya lo pesó por la palabra. ¿Será que aquel pensamiento que usted tiene en ese momento usted lo está pasando también por la palabra? Pero aquí vemos ese versículo donde nos dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, iglesia, la palabra es para usted, es sabiduría y revelación. Lo vimos el viernes pasado. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es sabia, es viva y eficaz y discierne el corazón. Amén. Genera a la vez mejores pensamientos. ¿Por qué? Yo voy a pensar como dice la palabra que yo deba pensar. Amén. Corrige las intenciones y lo mejor es que alinea nuestra vida con la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y eso es lo más importante. La palabra de Dios es lo que nos va a mostrar la ruta que tenemos que seguir, qué decisiones debemos tomar. Y iglesia, todos los días tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que siempre dejarnos guiar por lo que la palabra dice de nosotros, y no solamente su palabra, sino también lo que estoy poniendo en práctica en ese momento. ¿Me explico? Si de pronto usted tiene una cita médica mañana o esta semana, si usted va con miedo, usted va con temor, algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ir con fe, confiando que pase lo que pase, Dios tiene el control en todo momento en nuestras vidas. Amén. No dejarnos influenciar por lo que pueda suceder. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice que tenemos que ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Si ahí lo puede poner. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. 23 ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que se ven en el espejo y de pronto se aparta y se va y se olvida cómo era, ¿verdad? Así es cuando solamente nos volvemos oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Por eso, un ejemplo práctico, ¿verdad? Los que están estudiando inglés o los que estudian inglés, ¿qué es lo que le enseñan? Practique el inglés, ¿cierto? Bueno, Richard, que en algún momento aprendió inglés, ¿verdad? También. ¿Qué es lo que le dicen a uno cuando usted está aprendiendo otro idioma? Úselo, practícalo. ¿Para qué? Para que lo aprenda, para que lo ponga en práctica. Si usted no lo practica, se le va a olvidar, ¿cierto?
Así tenemos que hacer con la palabra del Señor. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer en todo momento, en diferentes etapas de nuestra vida. Una verdad espiritual: la palabra cobra vida cuando se practica. Amén. Las marcas de un verdadero creyente, ¿cuáles deben ser? Deseo aprender más la Biblia, deseo congregarme, deseo aplicar la palabra. Yo recuerdo hace 21 años que conocí al Señor y leí la palabra por primera vez. Yo contaba el viernes también. Y era tan maravilloso porque todos como que brillaba, ¿verdad? Resaltaba la palabra cuando usted la estaba leyendo, y usted leía un libro y leía otro libro y usted se emocionaba. Para mí era un deleite venir a la iglesia a escuchar al pastor predicando la palabra. ¿Por qué? Porque entonces ya uno entendía más, ya le daban ejemplos, le daban una mejor explicación, entonces usted ya podía comprender aún más la palabra. Por eso va de la mano el que usted lea la palabra y no solamente se quede ahí, sino que también crezca en el conocimiento, que usted se pueda congregar, que usted pueda de verdad llenarse de él en todo momento. ¿Para qué? Para que esa palabra cada día se vaya siendo viva en toda su vida. Amén. Un verdadero nacido de nuevo quiere estar donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? En su palabra. Amén. ¿Cierto? Aquí, si usted dice, es que quiero buscar de Dios, quiero saber más de Dios, voy a buscar de Dios. Bueno, estás leyendo la palabra, porque ahí está su voluntad. Ahí está todo lo que Él tiene para usted, lo que Él quiere para usted, está acá en su palabra escrito. Josué 1:8, muy conocido. Quiero que lo ponga también Said. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo tendrás guardado en la gaveta de tu cuarto. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Matemática sencilla, me explico. Si queremos que nos vaya bien en la vida, en el sentido cristiano, me explico, si queremos de verdad que prosperar, ser una persona próspera como un árbol que crece, ¿verdad? Frondoso. Yo veo el ejemplo, volvemos al tema del árbol. Cuando usted ve un árbol frondoso, ¿verdad? Grande, con buenos frutos, dicen por ahí que del mismo tamaño del árbol muchas veces son las raíces también. Wow, qué asombroso. Entonces, cuando un árbol crece fuerte y usted lo ve verde, lo ve con frutos y todo, esas raíces deben estar bien profundas también. ¿Me explico? Entonces necesitamos velar para que esas raíces sigan creciendo, pero me deleita leer ese versículo de Josué 1:8. Medita, guarda la palabra. ¿Para qué? Para que prosperes y todo te vaya bien. Pero ¿qué es todo te vaya bien? No es como el mundo lo dice. No es que vas a andar en el carro último del año, ¿verdad? O que vas a comprar tu casa allá en la playa, o que vas a viajar por todo el mundo, ¿verdad? Con todo pago, ¿verdad? O que no vas a tener más problemas. No de eso habla la vida. La Biblia, me explico. El prosperar trata de conocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y acá hay una imagen que está poniendo Said. Creo que no se ve muy bien, o sí se ve, lo pueden ver, sí. Vemos como un árbol frondoso, y me habla que necesitamos tener raíces sanas, ¿verdad? Número 1, tenemos que tener la raíz de la fe. Tenemos que tener confianza firme en Dios, aunque no veamos resultados inmediatos. Habacuc 2:4. Segunda raíz, la raíz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque meditamos y vivimos la palabra cada día. Raíz número 3, la raíz en Cristo. Tenemos una identidad en el Hijo de Dios, amén. Hemos sido redimidos, somos amados. Dios pagó un precio por nosotros. Raíz número 4, caminamos en amor. Me explico, en todo momento, en todo lo que hagamos, caminamos en perdón, caminamos en misericordia y en amor hacia los demás. Esa es una raíz que tiene que crecer fuerte en todo momento. 5,
la raíz del corazón limpio. Tenemos que ser puros, íntegros y delante de Dios temerle en todo tiempo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Juan 15:5, hacer la voluntad de Dios y permanecer en Él. Raíz número 6, la raíz de la obediencia. Si queremos de verdad ser un árbol frondoso, un árbol de verdad que crece firme a lo largo de nuestra vida, tenemos que ser obedientes para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Amén. El punto número 7, la raíz de la humildad. Tener dependencia total de Dios y un corazón humilde. Santiago 4:6. Salmo 1:3 dice: será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en todo año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque está ensanchado en la palabra de Dios, está ensanchado en Él, su confianza está en Él en todo momento. Y yo me imaginaba, ¿verdad? Cuando hablaba de la corriente, ¿verdad? La corriente que pasa en medio de los árboles, cuando llueve, cuando hay tormentas, usted ve que de pronto se lava, ¿cierto? Se lavan las raíces, quedan expuestas en esos momentos de dificultad, porque es un momento de dificultad cuando el árbol está recibiendo erosión. Cuando en ese momento, ¿sabe qué sucede? La raíz más crece, la raíz más se profundiza. En los momentos de dificultad, en los momentos de tempestad, en los momentos difíciles, es cuando usted va a querer afianzarse más de Dios, usted va a querer agarrarse más de Dios. ¿Para qué? Para poder permanecer firme, permanecer fuerte en todo momento, según la palabra del Señor. Amén, iglesia. Primera de Pedro 3:15, quiero que me lo ponga también ahí para ir cerrando en esta mañana. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, iglesia. La intención de este mensaje de esta mañana, iglesia, es que usted sea un árbol plantado, que sea un árbol firme, que sea un árbol que permanece, que no se deja guiar o influenciar por las situaciones de la vida, sino que su fe y su esperanza está puesta en Dios, su confianza está puesta en la palabra, y de ahí usted no se va a mover. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sido dicho ha sido también para usted. Amén. Cada una de las promesas que ha sido dicha en la palabra, todo ha sido escrito también para que nosotros lo conozcamos. Por lo tanto, iglesia, yo te desafío en esta mañana para que viva su fe de la mano de la palabra del Señor, que hoy usted se vaya incómodo en esta mañana, motivado a leer la palabra de Dios con más intensidad, con más atención, y antes de orar, antes de leer la palabra de Dios, ore y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame qué tienes para mí hoy. Me siento en situaciones difíciles, necesito tomar de verdad decisiones. Señor, guíame en todo momento. Y que podamos, iglesia, poder defender nuestra fe y nuestra esperanza. Durante estos años tuve la oportunidad de dialogar con un conocido que es un abogado, y él dice que él es ateo, ¿verdad? Él es ateo estudiado, ¿verdad? No es cualquier ateo, sino ateo estudiado. Y comenzamos a compartir la palabra, comenzamos a compartir lo que él cree, y me quedé asombrado de cómo existe hoy en día. No lo notamos de pronto, pero el ateísmo está creciendo hoy en día en nuestra sociedad, y tenemos que estar atentos como iglesia de poder tener cómo defendernos ante esos ataques, ante esos momentos donde alguien nos desafíe y te pregunte: bueno, ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted lee la palabra? ¿Por qué? ¿Qué le va a responder a usted? ¿Qué le va a responder usted a esa persona? Tenemos que estar preparados en todo momento, iglesia. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, al final su palabra
no pasará, iglesia. Así que yo no sé qué pudiera usted haber estado pasando en su vida en diferentes momentos. Hoy es una oportunidad de usted tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero de ahora en adelante aprender más de tu palabra. Yo quiero crecer más en el conocimiento de tu palabra. Quiero dedicarle más tiempo a orar, Señor, a clamar, a saber cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cuántos quieren ser árboles plantados? Esos árboles plantados en la casa del Señor, iglesia. Y vamos a orar y vamos a poner todas las manos del Señor. Amén. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa, Señor. Señor, qué privilegio, Padre Santo, también pertenecer a esta casa, Señor Jesús. Señor, donde podemos, Padre Santo, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, porque tú prometiste, Señor, en todo momento que tú ibas a guardar tu palabra, Señor Jesús, que la palabra iba a permanecer, Señor, a lo largo de la vida, Señor. Cristianos habrán pasado por esta iglesia, ya no están de pronto, ya se fueron con el Señor, pero ellos sembraron también, y fue su perseverancia en la palabra de Dios, fue su perseverancia en la sana doctrina, Señor, que podamos nosotros también permanecer en tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga viva en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús, para poder conocer cuál es tu voluntad perfecta, Señor Jesús. Señor, que tú nos puedas llenar de sabiduría, Padre Santo, en todo momento. Llénanos de esa sabiduría, Señor, que está en tu palabra, Señor Jesús, y que podamos ser esos árboles frondosos, esos árboles, Señor, que a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que las cosas no suceden como yo quisiera, Dios, mi fe, mi esperanza está en ti, Señor. Mi fe y mi esperanza está en tu palabra, Señor Jesús. Están tus promesas, en lo que tú dices que yo soy, Señor. Y tu palabra dice que somos hijos tuyos, Señor. Hemos sido rescatados